trabajo. En principio tuve dos problemas concretos que me surgieron, que pude compartir con la profesora. En primer lugar, había elegido una fuente que era una proclama de las 62 organizaciones, de acuerdo a lo que había leído en un material obligatorio. Después me encontré que esa fuente no me era útil a efectos prácticos para la investigación, era una especie de panfleto político, con lo cual era muy llano, muy lineal, muy transparente en ese sentido, no había mucho para analizar. Así que ese fue un primer conflicto que tuve, porque no sabía si estaba bien o no. Así que me llevó a elegir otra fuente. Dije, bueno, según lo que estaba planteado en la materia, vamos a trabajar con un sindicato, con una organización. Las 62 organizaciones era una especie de entidad, no sabía bien por dónde comenzar a trabajar. El segundo problema que yo me presentó es que había elegido la organización sindical a otra, que es la Asociación Obrera de Textil. Cuando fui al sindicato para relevar información, no me habían recibido para nada bien. Me acuerdo que eran 4 o 5 hombres, bastante adultos, y no tuve una buena impresión en cuanto a que mi presencia me parecía que no era bien recibida. Además tenía que ir a buscar información, a tratar de descubrir ahí cuál iba a ser mi fuente para analizar. Con lo cual, si hubiera tenido más tiempo, probablemente hubiera encarado ese desafío de volver otra vez y otra vez hasta conseguirlo, pero no tenía tiempo, tenía 2 meses nada más. Así que cambié de sindicato. Terminé trabajando con la Federación Gráfica Bonaerense. La idea de este trabajo era analizar el movimiento sindical peronista, con lo cual necesitaba trabajar con un sindicato bastante combativo durante esa época, entre el 55 y el 73. Llegué a la Federación Gráfica, me atendió el secretario de prensa y fue súper amable. Tuve una entrevista prácticamente 1 hora con él, bastante abierta. Fui a buscar cuál era la fuente que iba a analizar. Así que hicimos un recorrido por la historia del sindicato, me llevé archivo del sindicato, me puse a analizar 55 artículos de la CGT de los Argentinos, porque la Federación Gráfica había sido sede de la CGT de los Argentinos. Analicé los 55 artículos y fui a buscar un conflicto, algo que me hablara en términos de discurso y de derechos históricos, y que yo pudiera contrastar con la bibliografía, con lo que habíamos visto. Así que elegí un conflicto que se llamaba la heroica resistencia de Fabril, era el título de la nota. Contaba un conflicto gremial que duró 2 meses en el año 1969, y por supuesto visto desde la óptica de la CGT de los Argentinos, porque era una nota de ese periódico, y visto desde la óptica de la Federación Gráfica. Así que básicamente el eje de análisis que tomé fue cuál fue la respuesta de los sindicatos peronistas en esta época. Mi hipótesis de trabajo, según lo que había leído en la bibliografía, era sostener que las bases sindicales peronistas habían resistido este periodo y no se habían integrado a lo que era la dirigencia política o sindical de la época. Por lo menos esta nota me permitía demostrarlo, con lo cual el trabajo de intervención de la fuente fue analizar todas las citas, relacionar qué querían decir en términos del contexto en el que se estaba hablando, analizar la historia de la CGT de los Argentinos y la Federación Gráfica para entender las posturas también, por qué afirmaban una cosa o negaban otra. Y fue un trabajo descriptivo que me permitió, obviamente, la primera experiencia de ir a un sindicato, de entrevistarme con una persona de un sindicato y analizar archivos de una organización sindical, y hacer un trabajo de investigación de fuente y buscar un hecho histórico por mis propios medios, no que me dieran un texto para analizar ya preestablecido. Así que bueno, eso fue.